Claro, y esa es una discusión bastante amplia, Virgilio, porque, por ejemplo, yo también he escuchado mucha gente que dice que lo merecen, que hay que darle palo, que hay que acabarlos, pero nos estamos olvidando que eso podría ser incluso un foco de luego explotar en mucha más violencia de este chico o de este joven, incluso lo de las cárceles, porque no se habla de una reestructuración de la rehabilitación social todavía, y se está cayendo en esto, Virgilio, de que la gente cree que efectivamente deben ir a la cárcel a que los maten, cuando en el estado de que vivimos, en un estado de derecho, aunque les duela a muchas personas que es así, tiene que existir un sistema de rehabilitación social, porque el máximo castigo es que los encierren en nuestra legislatura, ¿verdad? Si no me equivoco, no hay pena de muerte, aquí no es que van a matar. Y eso hay mucha gente que le choca, Virgilio, esto de ¿por qué tienen que darles de comer si fue un asesino, un ladrón? ¿Por qué tienen que darles acceso a la educación, a la salud, si son una escoria? Pero en cambio no entendemos que si seguimos con esto, lo que hacemos es un caldo de cultivo de criminalidad terrible, Virgilio. Y mira, Nelson, y después, en cambio, permanecemos impasibles a lo que es claramente un crimen que debe investigarse. Debe investigarse por qué en los últimos años se entregó el manejo de las cárceles a las bandas Sí. delincuenciales. Claro. ¿Sí? Esto es increíble. ¿Sí? Es decir, las personas, y esto hay que tener conciencia, se dejó de clasificar en el país a las personas en función, ¿no es cierto? De Como la hay estos peligrosidad. criterios de las personas privadas de libertad, mínima, mediana, máxima, ¿sí? Extrema seguridad. No, aquí lo que se hizo es básicamente entregarles distintos centros penitenciarios o pabellones al interior de los centros penitenciarios a las bandas. Eso se hizo en este país. Y de esto lo sabían todos. Esto lo sabía el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, esto sabía la Fiscalía General del Estado. Todo el mundo sabía que aquí se repartieron las cárceles a los delincuentes, ¿sí? Sin entender que, por ejemplo, muchas personas que llegan a estar detenidas por alimentos, Son los que son incluso por delitos extorsionados. de tránsito, todos esos son extorsionados, violados, sometidos al poder de estas bandas criminales. Y no se hizo absolutamente nada. De hecho, este es todavía un reto pendiente del presidente Noboa. Y estas son como las dos tareas inmediatas para ir enlazando todos los temas que aquí hemos hablado. Uno es devolverle esa capacidad de que el país siga funcionando, ¿sí? Darle a los ciudadanos la garantía de que mientras se combate a la delincuencia, el país puede seguir funcionando, que no hay que parar el país, que el país puede seguir funcionando. Este es un primer elemento, porque si el país se paraliza, como sucede ahora en ciertas ciudades de provincias, que a las 2 de la tarde, que a las 3 de la tarde se cierra todo, ¿sí? Que prácticamente el toque de queda inicia 3, 4, 5 de la tarde, evidentemente que no hay condiciones para la recuperación económica, ni tampoco para que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad. Entonces, el país tiene que volver a recuperar su ritmo de funcionamiento. Y el segundo elemento, que aún está pendiente, es que efectivamente se controlen las cárceles, porque las cárceles son el comando desde donde opera el crimen organizado, la delincuencia organizada. Eso es fundamental. Y para eso no basta con una presencia de que los militares recuperen el control del sitio. No, no. Para eso se requiere que efectivamente pueda haber una fuerza de tarea que logre volver a tener el control de las cárceles, que vuelva a clasificar a las personas privadas de libertad, ¿sí? En función de su nivel de peligrosidad, si es que esto se puede utilizar, y luego también que efectivamente incluso yo diría, ahora que se habla tanto del COIP, y solo se habla de aumentar las penas, voy a decir otra cosa que puede ser políticamente incorrecto, hay que también discutir otras reformas, como por ejemplo, se me ocurre, la descentralización de lo que son las cárceles de aquellas personas que cumplen delitos, por ejemplo, los de tránsito, ¿sí? O las personas que cumplen por no haber pagado pensiones, e incluso de aquellos delitos que no son violentos. ¿Por qué estas cárceles no se descentralizan? Para que se queden en las ciudades. ¿Sí? Exacto, puede haber algunos municipios Antes que había eso. sí sean capaces de, claro, efectivamente, ¿sí? Puede ser que hay algunos municipios que sí son capaces de manejar esto. Obviamente esa es una descentralización que también requiere de acuerdos y requiere de recursos, pero es posible lograr una adecuada clasificación de las personas privadas de libertad. Me parece buena idea. Aquellos que son de máxima, sí tienen que ser tratados con las máximas condiciones para lograr efectivamente que cumplan su condena
y que se reivindiquen o que paguen lo que han hecho con la sociedad. Muy buena idea, porque eso haría que incluso le quites esa carne a los grupos, porque cae el man que no pagó la pensión y ahí lo percollan y llaman y los extorsionan y de eso viven. Virgilio Hernández, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros con el análisis de la coyuntura política, de lo que vive el país y pues bueno, seguir viviendo. Tus palabras para despedirnos, Virgilio. Siempre un gusto, Nelson, y siempre a la orden, y vamos a estar aquí atentos, apoyando en lo que haya que apoyar, pero también firmes en la defensa de lo que consideramos lo que son los derechos de la mayor parte de ecuatorianos y también los intereses del país. Siempre un gusto poder comunicar. Que así sea. Chao Virgilio, nos vemos. Un gusto.